Abba Garima, un monje que copió los evangelios en un solo día después de fundar el monasterio de Garima en el norte de Etiopía, cerca de Andhra, produjo un total de 670 páginas, 28 de las cuales están ilustradas. Estas páginas ilustradas incluyen 4 retratos de los evangelistas y una representación del Templo de Salomón. Después de la resurrección, sucedió algo que nunca debió haberse leído fuera de Etiopía. Hace unas semanas, algo pasó desapercibido en una de las tradiciones religiosas más celosamente guardadas del mundo, y los eruditos aún están desconcertados por su significado. Los monjes ortodoxos etíopes, que han protegido manuscritos antiguos escondidos en monasterios de piedra durante más de 1000 años, han permitido que un pasaje sobre la resurrección de su Biblia de 81 volúmenes sea traducido y puesto a disposición del mundo exterior. Pero esta no es la historia de la resurrección que usted conoce. No se trata de una tumba vacía, una piedra distante o el silencio. Es algo completamente distinto. La situación se está volviendo cada vez más inquietante. Y aquí hay un punto que debería llamar su atención. La Biblia que guardan estos monjes no tiene 66 libros, ni siquiera 73. Hay 81. Y estos libros adicionales no son adiciones insignificantes. Contienen algunos de los textos espirituales más influyentes jamás transmitidos. Estos escritos fueron eliminados, ocultos o nunca se incorporaron al cristianismo occidental mucho antes de que su existencia fuera ampliamente conocida. Antes de revelar el contenido exacto de esta traducción, por favor, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal, porque este es un conocimiento que algunos quieren ocultarles, pero que deben comprender. ¿De qué pasaje bíblico proviene esto? Porque una vez que lo haces, todo lo demás parece completamente diferente. Durante casi 2000 años, los monjes de las tierras altas de Etiopía han conservado una versión de las Sagradas Escrituras que es simplemente desconocida en Occidente. Libros como el libro de Enoch, el son del libro de los jubileos y el libro de los macabeos, venerados y leídos abiertamente por los primeros cristianos, fueron olvidados discretamente durante los grandes concilios de los siglos IV y V. Etiopía nunca aceptó estos cambios. Conservaron todo, sin mencionar las notas a pie de página. La datación por radiocarbono de los evangelios de Garim, descubiertos en un monasterio etíope en 2010, demostró que fueron escritos entre el 330 y el 650 después de Cristo. Sí, convirtiéndolos en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados en la tierra. Mientras Europa se sumía en el caos, los monjes etíopes permanecieron en cámaras de piedra, preservando cuidadosamente el texto original del cristianismo. El libro de Enoch, descartado como mitología por los eruditos occidentales durante siglos, es el libro de Enoch. Una vez que lo leas, comprenderás exactamente por qué fue suprimido. Enoch no solo relata el pecado de la humanidad antes del diluvio, sino que también explica los mecanismos que llevaron a ese desastre. Describe a 200 ángeles guardianes, seres celestiales que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron seres híbridos llamados Nephilim, gigantes que devoraron y corrompieron el mundo. Samyaza los llama Azazel Barakiel. Afirma que estos seres no solo se rebelaron, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: fabricación de armas, magia, astrología y manipulación corporal. No se trató simplemente de desobediencia. Se trató de una transferencia ilegal de poder, y la Iglesia Católica Romana no quería tener nada que ver con ella, porque el mundo descrito por Enoch es uno en el que la autoridad espiritual está descentralizada, es peligrosa y está completamente fuera del control institucional. Por eso el libro fue censurado mientras se conservaba en Etiopía. Pero Enoch es solo el comienzo. Hay otro libro en esta Biblia de 81 libros, y el pasaje de la resurrección que acabamos de ver proviene directamente de él. Los 40 días ocultos. ¿Qué enseñó realmente Cristo resucitado? En el libro del pacto, esto se llama la clave Masaf. En la tradición occidental, los 40 días entre la resurrección y la ascensión constan de aproximadamente 3 partes. Algunos discursos, palabras de consuelo, antes de la partida de Jesús. Pero en la clave Masaf etíope, estos 40 días son el núcleo del asunto. Representan el evento central. Aquí es donde tiene lugar la verdadera enseñanza, y lo que se enseña no se parece en absoluto a lo que se transmite en los evangelios tradicionales. Según este texto, Cristo resucitado no reúne a sus discípulos para consolarlos, sino para prepararlos para la batalla, no física, sino espiritual. Primero, le da un nombre al enemigo.
Lo llama el constructor de sombras. Describe el estado del mundo material, el dinero, el imperio y el poder político, como el escenario principal de una fuerza engañosa que crea ilusiones tan convincentes que la mayoría de la gente jamás las cuestiona. Y luego dice algo que invita a la reflexión. Les dice directamente a sus discípulos: no construyan templos de piedra, porque la piedra se desmorona. Construyan templos del corazón, porque son eternos. En el contexto de un agradable sermón dominical, esto suena como una hermosa metáfora, pero en el tono de Masafa es un mandamiento literal. Les advierte que la religión organizada se convertirá en el enemigo. Con detalles aterradores, profetiza que los hombres vestirán túnicas largas y abusarán de su nombre para amasar oro. Específicamente, advierte sobre una futura Roma que convertirá su cruz en una espada. Este es el detalle que más preocupa a los estudiosos. Suena menos a profecía que al testimonio de un testigo presencial de las cruzadas, la Inquisición y las megaiglesias evangelísticas televisadas. Explica a sus seguidores que el verdadero creyente debe liberarse de los sistemas humanos. Pero va más allá. Introduce un concepto que parece casi biológico. Dice que hay dos vientos soplando dentro de cada persona: el viento de la vida y el viento del error. El viento del error no se describe como falta de juicio o fracaso moral. Se describe como un parásito. Entra por la codicia, entra por los ojos. Cuando una persona mira lo que no debería mirar, entra por la boca. Cuando dice mentiras, y una vez dentro, endurece el corazón. Convierte a una persona que respira. No describe a los pecadores, describe gran parte de la civilización moderna. Y luego, casi por compasión, les ofrece un antídoto. No es un sacramento, no es el diezmo, no es una oración rezada en el lugar y el día adecuados. Es gnosis, conocimiento directo. Les permite observar sus propios pensamientos como un centinela custodia las puertas de una ciudad. Pone a prueba a todos los que intentan entrar. Les enseña que el reino de los cielos no está sobre las nubes, sino en el cuerpo humano, oculto en el silencio de los pensamientos. Por eso Roma tuvo que mantener este texto en secreto. Porque si la gente común creyera que Dios reside en ellos y no en una institución, todo el edificio del poder religioso y político se derrumbaría de la noche a la mañana. No se puede grabar el reino de los cielos que existe en la mente humana. No se puede exigir obediencia a alguien que cree que la máxima autoridad de la que es responsable reside en sí mismo. Luego viene el versículo al que los eruditos siempre vuelven. El versículo que, francamente, es la formulación más perturbadora de todo el pasaje. Anuncia que la oscuridad vendrá y llevará mi rostro. No advierte de un mal evidente. Les advierte del engaño más peligroso de la historia de la humanidad. El texto también menciona un vasto abismo submarino. En 2014, los científicos descubrieron un enorme depósito de agua en la roca Ringwoodita, en las profundidades del manto terrestre, que contiene más agua que todos los océanos juntos. El abismo submarino bajo nosotros es real. Si el texto es preciso en cuanto al agua y el viento, vale la pena considerar la siguiente pregunta: ¿qué más en este pasaje es cierto? ¿Qué guardaban los monjes además de libros? Ahora la historia va más allá de los manuscritos y se vuelve aún más difícil de explicar. Es imposible comprender el papel de Etiopía en todo esto sin abordar el Arca de la Alianza, tal como Indiana Jones señaló a Egipto. La tradición etíope siempre ha sido discreta y contradictoria en este punto. El Arca de la Alianza se encuentra en Aksum. El Arca de la Alianza ha estado expuesta allí durante casi 3 años. Se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Sion y está custodiada por un único monje, nombrado para el cargo de por vida, al que no se le permite abandonar el recinto de la capilla. Los visitantes que se han encontrado con este guardián a lo largo de los años informan de síntomas inquietantes. Estos hombres desarrollan cataratas, su piel se vuelve pálida. A menudo mueren muy jóvenes, uno tras otro. Pasan sus últimos años físicamente debilitados por la proximidad de lo que hay dentro del edificio. Las descripciones bíblicas del Arca de la Alianza pintan una imagen que recuerda menos a un artefacto religioso y más a una tecnología de alta energía. Quemó ejércitos enteros y mató a quienes la tocaron sin permiso. Los efectos descritos hace miles de años son similares a los de la radiación. La historia de su llegada a Etiopía se remonta a la época de la reina de Saba, su visita a Salomón, el nacimiento de su hijo Menelik, y el primer y último regreso de Menelik a Jerusalén. Según la crónica real etíope Kibra-Nagast, Menelik y sus compañeros intercambiaron el Arca de la Alianza por una réplica y llevaron el original a Etiopía.
y Etiopía. A diferencia de todas las civilizaciones que intentaron conquistarla, las esculpió directamente de la roca volcánica sólida. Nada de cuevas con formas predeterminadas. Catedrales enteras con columnas, ventanas, puertas, sistemas de drenaje y interiores. Todo tallado en un solo bloque continuo de piedra. Escultura negativa. No se añade nada. Se quita todo lo que no pertenece a la iglesia. Y un corte mal hecho puede destruir toda la estructura. Los ingenieros modernos han calculado que completar 11 de estas estructuras a mano en los 24 años que tradicionalmente se mencionan, habría requerido 40.000 trabajadores y más de un siglo. Y la roca extraída habría generado millones de toneladas de escombros volcánicos. Sencillamente, eso no existe. Allí no hay montañas. No hay rastro de su paradero. Una explicación local, transmitida oralmente durante 800 años, afirma que los humanos construían durante el día, mientras que los ángeles trabajaban el doble de rápido por la noche, utilizando herramientas más ligeras. Independientemente de la creencia en ángeles, esta anomalía tecnológica es real. Sin embargo, en conjunción con las referencias de Mashafia Kidan al conocimiento de la frecuencia y la manipulación de la materia, surge otra explicación, una que involucra resonancia sonora y tecnologías que preceden a nuestra civilización actual por milenios. La iglesia de San Jorge, la más famosa de las 11, tiene forma de cruz perfecta excavada en la tierra. Su sistema de drenaje ha funcionado a la perfección durante 800 años, a pesar de las fuertes lluvias estacionales. Bajo todo el complejo se extiende una red de túneles sumidos en la más absoluta oscuridad que se utilizaban para las iniciaciones sacerdotales. Los fieles los atravesaban a ciegas, cantando. La arquitectura refleja la teología del Libro de la Alianza. Para alcanzar la luz, primero hay que atravesar la oscuridad. Eso no es una metáfora. Es un edificio. Recientes escaneos láser 3D del sitio han revelado cámaras vacías bajo los pisos, selladas durante 8 siglos. Nadie sabe qué hay dentro. Una dinastía que lo cambia todo. Debajo de todo, entretejido con libros, el Arca de la Alianza e iglesias de piedra, yace una reivindicación de una dinastía. El cristianismo occidental nunca ha sabido muy bien qué pensar al respecto. La dinastía de Salomón gobernó Etiopía durante casi 3.000 años, desde aproximadamente el 900 a. Sí, hasta 1974, una línea real ininterrumpida. 225 emperadores, el último de los cuales, Haile Selassie, ostentaba el título oficial de el león victorioso de la tribu de Judá. Esto no es un epíteto poético, sino una declaración oficial sobre el linaje del propio rey David. Si María pertenecía a la casa de David y los reyes etíopes reclamaban el mismo linaje, entonces la conexión de Jesús con el trono etíope no es simbólica, sino un asunto familiar. La genética moderna lo confirma. Estudios de ADN de poblaciones etíopes han identificado antiguos marcadores levantinos. El material genético de la zona del actual Israel y Siria se remonta a aproximadamente 3.000 años. Las leyendas coinciden con la cronología de la migración de Kibra Nagast y reflejan movimientos poblacionales reales. Por lo tanto, el cristianismo etíope no requirió conversión. Estas personas no eran extrañas que habían abrazado la fe, ya formaban parte de ella. Guardaban el sábado, un día de descanso. Al 8º día practicaban la circuncisión. Sus leyes alimentarias reflejaban casi a la perfección las del Antiguo Testamento. Su fe era lo que podría haber sido el cristianismo. Antes de la intervención romana, las tradiciones orales de las remotas montañas conservaban la historia de un maestro del norte, un sanador, un hombre de extraordinaria paz. No lo llaman por el nombre que uno esperaría, lo llaman el maestro justo. Vale la pena considerar si se trata de una tradición paralela, un recuerdo distorsionado o algo completamente distinto. Los propios monjes dicen que Occidente tiene agua y nosotros tenemos un pozo. ¿Por qué estos textos aparecen solo ahora? Y eso nos lleva a la pregunta que lo une todo. ¿Por qué ahora? Estos manuscritos han sobrevivido a guerras, plagas de insectos y siglos de aislamiento deliberado. Monjes de remotos monasterios de montaña los conservaban envueltos en pieles de cabra. Durante más de 1000 años, fueron inaccesibles para los forasteros. Pero entonces, en pocos años, comenzaron a circular traducciones no autorizadas. Las copias digitales se propagaron más rápido de lo que cualquier institución podía suprimirlas. El pasaje sobre la resurrección del Mashafa Kidan aparece en tu feed entre un video de noticias y un meme.
No es casualidad, al menos no según los propios textos. El pasaje más impactante del Mashafa Kidan describe el fin de los tiempos con una frase que en el original significa algo así como la era de la red de ilusiones, un mundo hiperconectado donde las personas se comunican sin voz física y ven sin ojos físicos, un mundo saturado de información, pero sediento de verdad. El texto afirma que cuando la humanidad se pierda por completo en falsas realidades, el conocimiento oculto se revelará no como recompensa. Describe a las personas como templos, guardianes, participantes en una guerra librada en el plano de la conciencia misma. La desaparición de estos libros sugiere que Occidente no solo ha perdido algunos capítulos adicionales, sino que ha perdido su armadura, y Etiopía nunca ha renunciado a la suya. Ahora tenemos el manuscrito, las enseñanzas de los 40 días, la tumba errante, el hacedor de sombras, el arca de la alianza, custodiada por monjes moribundos, iglesias cuya física no puede explicar completamente el linaje ininterrumpido entre David y Selassie, y la sección sobre la resurrección que no se publicó, porque alguien finalmente obtuvo permiso para hacerlo, sino porque era coherente con el texto mismo. Se suponía que se publicaría justo por estas fechas. Que esto te preocupe o te entusiasme, probablemente dependa de cuántas preguntas tengas ya sobre la historia. Los monjes conservaron la versión completa. La pregunta ahora es si estás listo para leerla. Si te interesa, haz clic en me gusta y suscríbete al canal, porque a partir de ahora profundizaremos en este tema.